Esta es la historia de una niña que va a buscar flores. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Daniela. ¿Y tú? Yo me llamo Adriana. ¿Para qué vienes? Para buscar flores. ¿Hay alguien ahí? ¡No, por favor! ¡No! ¡Vete! Me he visto en un segundo. ¿Quieres un zumo? Ya he desayunado, me he lavado los dientes y tengo la mochila lista. Solo me falta el coche y eres la única que conduce, así que... Sí, ya voy. No sé qué me pasa últimamente. Vamos, señorita, le doy 5 minutos. Sí, papá. ¿Lo ves cómo llegábamos bien de tiempo? Samuel, escucha, ya sé que te lo he dicho muchas veces, pero no puedo evitarlo. No seas pesada. Es tu primer día en un colegio nuevo y no quiero que te agobies. Disfruta, pero no hagas el burro. Y recuerda, eres el recién llegado y la gente va a estar pendiente de ti, así que toca... Portarse bien y alejarse de los niños malos. Lo sé, eres una pesada. Ven aquí, listillo, que ni siquiera te has peinado. Las primeras impresiones son muy importantes. ¿Ya sabes la clase donde tienes que ir? Déjate de peinarme, que no soy un niño bebé. Y además, tranquila, que nadie me va a comer. Pero tú cómete todo el bocadillo.
Buenos días, Teresa. Soy la doctora Fuentes. Sé que antes ya le ha tratado el doctor Queralt. Y como le estuvo explicando el doctor y debido a su jubilación, seré yo quien ocupe su lugar a partir de ahora. Sé que me tendré que ganar su confianza, pero tenemos todo el tiempo del mundo. Y bueno, si nota algún cambio, espero que sea mejor. Bueno, hagamos un poco de repaso si le parece bien. Tengo entendido que hace aproximadamente 7 meses falleció su hija de 13 años. Según los informes, la autopsia confirmó que fue debido a causas naturales. A menudo para los familiares es difícil de personas tan jóvenes la asimilación de un fallecimiento por muerte súbita. Un infarto cardíaco en una niña sana no es algo habitual. Pero hay cosas en la naturaleza que son impredecibles. La muerte súbita es una crueldad de la naturaleza. No es culpa de nadie. Por muerte súbita. Teresa, los médicos... ¡Los médicos! Los médicos no entienden nada. Nadie entiende nada. ¿Todo bien? La verdad es que sí. Oye, ¿y qué tal tener de nuevo a tu abuela viviendo contigo? Bien, me ayuda mucho en casa y el niño está encantadísimo porque no para de mimarlo. Le cuenta cuentos, le hace pastelitos, de todo. Qué bien, aunque parece que la está explotando. Bueno, quizá deberíamos de preguntarle a ella qué tal está, ¿no? Está súper animada y la verdad es que después de todo está encantada de ejercer de abuela, de bisabuela. Y yo estoy mucho más tranquila de tenerla por fin cerca. Deja de sentirte culpable por eso. Sabes que no tuviste más remedio que dejarla en aquella residencia. Era una pelea constante con Javier. Y viendo cómo te ha tratado durante los últimos años, más hubiese valido encerrarla a él en algún sitio donde dejara de molestar. Sí, menos mal que me ayudas a dar el paso, porque no me puedo creer que estuviese tan ciega. Como no me di cuenta, o sea, han sido tantos años. Está muy claro. Ah, sí, dímelo tú, guapa. Enséñame la luz, tú que eres tan lista. Yo creo que después de tantos años de bondad y paciencia, simplemente te volviste idiota. ¡Ah! Gracias, qué graciosa eres. ¿Sabes? Aún intenta hacerme daño con cualquier cosa. ¿Tú te crees que le dice al niño que si se ha ido de casa ha sido porque yo le he echado? ¡Qué hijo de puta! Bueno, mira, quizá algún día se cansa de buscar cómo joderte la vida y se olvida de ti. Pero es el padre de mi hijo y voy a tener que tratar con él por lo menos hasta que Samuel tenga 18 años. Ya sabes, en cumpleaños, funciones del colegio y sobre todo cada vez que se lo tiene que llevar. Suerte que Samuel está contento yéndose con él los fines de semana. Sí, seguro que lo tiene súper consentido. Ni lo dudes. Estoy convencida de que lo deja dormir a las tantas y comen pizza y hamburguesa y así se lo gana. Entonces, todos estos cambios no le está afectando demasiado, ¿no? Ya sabes, hablo del cambio de colegio, de compañeros y bueno, la separación en general. Parece que no le importa nada, pero yo creo que intenta hacerse el fuerte y quiere ser más mayor de lo que es. Pero estoy segura que en cualquier momento explotará y sacará toda la rabia esa que lleva dentro. Vaya. Pero oye, no te me pongas así, ¿eh? No me gusta nada verte tan sensiblona. ¿Por qué no te vienes esta noche conmigo a bailar? Hay un profesor de salsa que está... No, y no. Venga, va. Serán solo unas horas. No, y no. Y es que tengo que redactar un montón de informes muy largos. Jo. Todo el mundo en paro y tú con trabajo para atrás. Bueno, pero me debes un baile, ¿eh? Vale. Abuela, ¿puedo ir a jugar ya? Por supuesto. Ah, y muy chula la bufanda. A ver si me la das. Seguro.
Su capacidad de juicio y raciocinio se encuentran alterados. Sobre todo su capacidad de juicio al borde de la psicopatología. Según los resultados anteriores en el examen EFI, prueba de la realidad, el sujeto no es consciente de que ve u oye cosas que realmente no están ahí. La utilización de emociones e impulsos intensos son muy inestables, poco apropiados en la mayoría de situaciones. No te voy a hacer caso. El sujeto tiene gran capacidad para fantasear, usar la imaginación. Quiero que te vayas. Para, déjame, no me vas a engañar. Quiero que te vayas. ¿Con quién hablabas? Con nadie, ¿eh? ¿Estás seguro si te acabo de escuchar hablando con alguien? No hablaba. No tienes por qué tener vergüenza. Yo con tu edad también me inventaba historias y tenía amigos imaginarios. Pero mamá, lo que... Bueno, cariño, disfruta con tu amigo, pero no discutáis, ¿vale? Que los amigos están para pasarlo bien. Es que no es mi amigo. Aquí liada con cosas de trabajo. Estoy estudiando los informes de un caso nuevo. No puedo, estoy muy liada. En serio, no puedo. De verdad. Es que ahora no es un buen momento. No insistas más, que me lías. Lo siento. Vale. Adiós. Alicia, ¿te estaban invitando para ir a algún sitio? Sí, esta Cristina que siempre me quiere liar. Ya sabes cómo es. ¿Y por qué no vas? Hace más de 2 meses que estoy aquí y no he visto ni una sola que tú aceptes una invitación de ella. Anda, vete un rato. Yo me quedo con el niño. No te preocupes. Además, la hora que ya solo nos queda cenar e ir a la cama. Abuela. Bueno, también le dejaré ver esa serie que a él tanto le gusta y que en la tele hacen tan tarde. No me mires así, mañana es sábado. Dios mío, vaya compinche que se ha echado Samuel. Tendré que llamar a Cristina y decirle que al final sí que saldré. Le he insistido tanto con el tema del trabajo que se va a llevar una sorpresa. ¿Sabéis quién es ese? ¿Quién? El camarero que está en la barra. Es el mismo tío bueno que te echaba los trastos en el chiringuito el verano pasado. Oye, pues ahora estás soltera. ¿Qué? ¿Qué dices? No. Venga, va. ¿De qué tienes miedo? Desmelénate, mujer. De verdad que no, además es muy joven. Alicia, a eso se le llama coger un yogurín. Joder, si lo estás deseando. Piensa que si no vas tú, va a ir otra por él.
Me parece que se te han adelantado. Hola, me llamo Carlos. ¿Te acuerdas de mí? Me parece que no. Sí, mujer. Si el verano pasado fuiste varias veces con tu amiga al chiringuito donde yo trabajaba. Pero tú no estás trabajando, ¿sabes que te pueden echar por estar aquí sentado? Perdón, volveré a comenzar. Hola, soy Carlos y esta noche seré su camarero. Le serviré en todo lo que la señora... ¿Señorita? Señorita. Le serviré en todo lo que la señorita desee. Oh, maldición. Como se entere la señora Goretti, me mata. ¡Qué tarde! Anda, vamos a dormir. Venga, abuela, un poco más. No. Si tu madre se entera, nos mata a los dos. Anda, vamos a dormir, que es muy tarde. Perdona, ¿me puedes recoger la paqueta? Mañana cierro yo. Ya no estoy trabajando. ¿Te acuerdas de mí ahora? Muchas gracias. Me debes una que se te escapaba. Aunque lo parezca, no está planeado. Sí, ya, claro, lo que tú digas. Y eso que todavía no te conozco lo suficiente. Eso tiene solución. Nos tomamos la última copa en un sitio espectacular que tan solo está a 2 manzanas de aquí. Hacen unos gin tonics de puta madre. Y nada de garrafón. No me apetece mucho más bebida, pero les he dicho a mis amigas de darlo todo, así que... ¿Darlo todo? No te hagas ilusiones. Una copa, una charla y cada uno a su casa. Bueno, me parece bien. De momento. En serio, a mí siempre me hubiese gustado dedicarme a algo así, más artístico. Sí, pero vamos, he tenido que dejarlo un poco de lado porque no tenía ni para comer. Así que ya ves, trabajando con un delantal bien mono. Y bueno, nunca se sabe si trabajando en un bar te puedes encontrar a alguien interesante. Así que este es el local donde se toman unos gin tonics de puta madre. En eso no te he engañado. Te puedo preparar un gin tonic increíble. Recuerda que trabajo en un bar. Sí, claro. Entiendo que a alguien de tu edad le dé miedo pasear solo por la noche. Vamos,
que si buscabas protección que me la podías haber pedido directamente. Ahí tienes toda la razón. Y sí, me he sentido más seguro. Nunca se sabe con quién te puedes topar yendo solo por estas calles de mala muerte. Además, qué mejor compañía que la de una mujer mayor. ¿Perdona? ¿Pero de qué vas? Bueno, ¿quieres subir? Es que... ¿Ves? Vuelves a pensar demasiado. Bueno, pero solo me quedaré un rato. Mañana tengo que trabajar. No sabes cuánto trabajo tengo y aunque me veas así de animada, pues... estoy muy cansada.
¿Ya estás aquí? ¿Qué le ha pasado? Tengo una pesadilla. No pasa nada. Vete a la cama, abuela. Tranquila. ¿Y entonces no crees que tener un amigo imaginario con soledad es un poco...? No te preocupes tanto, mujer. Por lo que me cuentas, estás pasando un mal momento. Yo no le daría más vueltas. Sí, bueno, supongo que tienes razón. Por supuesto que tengo razón. Y tú pensarías como yo si no se tratara de tu hijo. La verdad es que debe ser difícil analizarte a ti mismo, pero ahora estamos nosotros. Bueno, cambiando de tema, ¿cómo está el caso de aquella paciente que te derivaron del doctor Queralt? La verdad es que no sé qué hacer con ella. No avanza. Sesión tras sesión sigue diciendo que alguien mató a su hija. Pero es que en los informes del forense no aparece absolutamente nada que me lleve a pensar lo contrario. Ni marcas en su piel, ni tóxicos en el organismo. Vaya, que está convencida de que su historia es real. Además, tiene insomnio porque, según ella, el asesino de su hija la espía por las noches. Distorsiona tanto la realidad con lo que se imagina que se ha aislado del mundo y tiene tendencias suicidas. Está a un paso al ingreso hospitalario. Y sería la primera vez que tengo que internar a alguien. Pero es como si te diera pena. Aquí tenemos cosas así a diario. Hace cosa de un mes ingresamos a un hombre porque decía que estaba embarazado y le dio una paliza a su vecina porque se pensaba que le quería quitar el bebé. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas qué tuvimos que hacer con él, no? Ingresarlo. Motivo, peligro público. Es que por mucha vuelta que le des, no vas a encontrar el tornillo que se le ha caído. Que se imagina que la vigilan por la noche. Es que de la imaginación a la locura solo hay un paso. Alicia, yo no sé cómo tienes tanta paciencia. Sí, ya. Disculpe, ¿me puede decir dónde está la consulta del doctor Delgado? Sí, le voy a Gracias. ver. No me puedo creer que no haya ni una tiza más. Samuel, ¿puedes ir a buscar una caja de tizas a la sala de profes? Sí. ¿Sabes dónde está la sala de profes, verdad? Sí. Vale, pues venga, ¿ves? Mientras tanto vamos a ir leyendo la página 99, ¿vale? Empieza... Entrevista a Juana. ¡Ey, ven! ¡Es por aquí! ¿Por qué no juegas conmigo? Pero Samuel, ¿qué te pasa? ¿Lo ves como eres rarito? Venga, va, entrando, tú también. Sí, ya sé que Suneta ha llegado a mitad de curso y que el crío quizá no esté encajando en el grupo tan rápido como debiera, pero lo siento mucho, esta actitud no se puede consentir. Ha estado más de media hora fuera de clase, correteando por los pasillos, tirando material escolar por el suelo, ensuciándolo todo, y la gota que como al vaso. Y esto sí que no lo voy a consentir. Ha pegado a una profesora. De verdad, esto no había ocurrido nunca en este centro. Aquí no admitimos esta clase de violencia, señora. Mira, haremos una cosa. Le daremos un aviso más. Porque me ha informado la señorita Marín de la desestabilidad que está sufriendo el crío en casa. Y por supuesto soy un hombre comprensivo. Y no quisiera que
una expulsión le ocasionara más trastornos al crío. ¿De acuerdo? Y por cierto, sería aconsejable que fuera su madre quien viniera a este tipo de reuniones. Quizá el problema en la actitud del crío sea la falta de atención. Perdone, señor director. A mi nieto no le hace falta ninguna atención. Es un niño muy querido en casa. Duerma tranquilo. Yo hablaré con él para que no vuelva a suceder nada parecido en su centro. Por cierto, el crío se llama Samuel. Debe ser el problema que usted tiene de actitud, porque no tiene ni puñetera idea de qué alumno está hablando. Páselo bien. Vamos, Samuel. Señora Ángela, lo siento mucho. Samuel habitualmente se porta muy bien, no sé lo que ha podido pasarle. Yo tampoco lo entiendo. Es un niño muy dulce, nunca se ha metido en problemas. Siento mucho que te hiciera daño. No se preocupe, sé que no lo hizo aposta. También quería comentarle una cosa. Llegó el niño siendo bastante alegre, pero desde hace unas semanas pues está más distante, se duerme casi todos los días en clase y está bajando su ritmo escolar. No sé, cuando tengan tiempo, la semana que viene o cuando sea, pues me gustaría tener una reunión sobre este tema, ¿vale? Hasta luego. Hey, hola. Hey, Alicia, qué casualidad, ¿no? Precisamente ahora te estaba llamando. Resulta que el número que me diste era de un tal Inocencio y me ha amenazado varias veces ya con partirme las piernas si no dejo de llamarle. ¿Otra vez tú? ¿Pero cuántas veces tengo que decirte que aquí no hay ninguna Alicia? Sí, Inocencio. Además, que me tiene hasta los huevos. Venga, hasta luego. Hasta luego, bórrate el teléfono, cojones. Lo siento, no sé por qué te di un número falso. De hecho, es que me acabo de separar y ni siquiera estoy separada legalmente y... Bueno, que no estoy preparada para una relación y además tengo un niño de 9 años. Oye, que nadie está hablando de matrimonio, ni mucho menos. Solo pretendo salir contigo y conocernos un poco más. Además, no me negarás una simple cita después de las horas que he dedicado en investigar para encontrarte. Y no ha sido fácil, ¿eh? Ha sido Cristina la que te ha dicho que trabajaba aquí, ¿no? Sí. ¿Me dejas acompañarte al coche? Vale. Se me está haciendo tarde. Este es el real.
¿Has notado alguna vez el peso de alguna cosa a los pies de tu cama? ¿Tenías la sensación que alguien te miraba a pocos centímetros de tu cara? Sin ninguna duda era él. Y más te vale ir con cuidado, porque si abres esos ojitos cansados para mirarle, ni que sea un segundo desaparecerás. ¿Cómo sé que se queda mirando inmóvil en la puerta de tu habitación esperando la oportunidad de llevarte con él? Pues muy sencillo, porque soy yo. Y esta noche... Hola, cariño. ¿Qué tal ha ido el cole? Bien, la abuela quiere hablar contigo. Dice que es algo importante. Hola, abuela. ¿Qué tal el día? Me ha dicho Samuel que querías hablar conmigo. Siéntate, por favor. ¿Ha pasado algo o se ha portado mal? Porque a veces se pone muy cabezota y ya sabes. Yo solo quería saber si has hablado ya con tu hijo sobre lo que le está pasando últimamente. Bueno, no he hecho terapia con mi hijo, pero hemos hablado bastante y no quiere opinar nada sobre el tema de la separación. No, quiero decir sobre lo que le está pasando por las noches. Ah, creía que era un tema serio. ¿Te refieres a tus paseos nocturnos para atracar la nevera? Porque luego dices que no duermes bien. No tiene nada que ver con tu separación, y menos con mis paseos nocturnos. No creo que le afecten a Samuel. Tendrías que tomártelo más en serio, Alicia. Si te refieres a las pesadillas, creo que es muy normal que ante tantos cambios, pues Samuel esté intranquilo. Tenemos que darle tiempo y cariño. No creo que podamos hacer nada más ahora mismo. No creo que sean las pesadillas. A tu hijo le está atormentando algo. Es una casa grande, con montones de rincones que a cualquier niño daría miedo. Ya le explicaré que no pasa nada. Alicia, tienes que ir a ver a tu madre. ¿Madre? ¿Por qué? Ya sabes que hace mucho que no nos vemos y creo que ya sabes el motivo. Por ese mismo motivo tienes que ir a verla ya, inmediatamente. ¿Estás discutiendo por mí? No, cariño. ¿Quieres merendar? Ven conmigo. Sí. Tú no te preocupes, cariño, no hablábamos de nada, pero es que no me hace caso. ¿Por qué no me explicas cosas? Explícame qué es todo lo que te preocupa y así se lo decimos, a ver si nos hace caso. Si te lo cuento, se enfadará mucho. ¿Quién se enfadará? ¿Tu madre? Cuéntame algo, cuéntame. Samuel. Samuel, ven, cariño. Samuel, ¿quieres que después de merendar vayamos los dos juntos al parque? Sí, vale. ¿Sí? Cristina, a ver, cuando me veas fliparás porque estoy saliendo con un chico nuevo. Oye, ¿dónde estás?
Venga, nos hacemos una foto para Cristina, ¿vale? ¿Sí? No intento. Abuela, siempre igual. Samuel, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres ir al baño? ¿Necesitas alguna cosa? Qué frío estás. Samuela, ¿qué estás jugando? Abuela. 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 ¡Se lo dije! ¡Ya se lo dije! Samuel. ¿Qué le has dicho? ¿Qué ha pasado? ¡Me hace daño! ¡No le tendría que haber dicho nada! ¡Es una estúpida! Te acompaño en el sentimiento. Era una mujer tan vital, tan llena de vida, y ahora, qué pena. No sentido cosa. La recordaré siempre con cariño. Lo siento, Alicia. Cariño, ¿cómo estás? Bien. Hola. Hola. Lo siento. ¿Cómo estás? Bien, bueno, ya sabes.
Oye, ¿podemos hablar un momento fuera? Sí, claro. ¿Te esperas aquí, cariño? Ahora vengo. Como ves, estamos pasando por un momento complicado y ya sabes que nunca me ha gustado pedirte nada. Pero quería saber si te podías quedar con el niño durante unos días. ¿Cuántos días? Pues los necesarios para arreglar unos asuntos. Y dime, ¿qué es para arreglar unos asuntos? ¿O por qué has quedado con ese tío? Perdona, pero yo no soy como tú, que cualquier excusa es buena para tirarte lo primero que se te cruza. Como por ejemplo la profesora de tu hijo, ¿eh? Ahora tengo que llevarla a un colegio al otro lado de la ciudad. ¿Cuándo vas a dejar de restregarme eso? Te he pedido 1000 veces perdón. Y sabes que fue un error. Un error en 12 años. Pues podrías habértelo pensado mejor antes de tirar 12 años de nuestras vidas a la mierda, ¿no crees? Si sigues enfadada es porque aún sientes algo por mí. Bueno, ¿vas a poder quedarte con el niño o no? No voy a insistir más. Sí, claro. Gracias. Todo ha sido por tu culpa. Tranquilo, cariño. ¿Qué te pasa, mi amor? Vamos, hermano, que eres más lento que una tortuga coja. Así coge. ¡Te pillé! ¿Qué pasa, canijo? ¿Qué? ¿No puedes ganar ni a tu viejo o qué? Es que yo llevaba la mochila. Ya, excusas. ¡Ey, que pesaba mucho! Alicia, Hola, mamá. ¿quieres pasar? Hablé con ella por teléfono hace 2 semanas y parecía que estaba bien. ¿Cuándo se el entierro? Mañana a las 12. Gracias por haber venido en persona a decírmelo. De nada. Antes de que, bueno, de que la abuela se marchara me pidió que hablara contigo.
Ella siempre quiso que nos reconciliáramos. Ya lo sé. Su afán en ese momento era que habláramos de los terrores nocturnos de mi hijo. Ya sé que no tiene sentido, pero... ¿Qué clase de terrores nocturnos? ¿Los mismos que tenías tú? ¿Los mismos que tenía yo? Mamá, ¿de qué estás hablando? Es que sigues enfadada conmigo y ni siquiera recuerdas el motivo. Yo estoy enfadada contigo porque me dejaste en un sanatorio acusándome de tarada. ¿Te parece poco el motivo de mi rencor? Yo solo quería ayudarte, ya no tenía más recursos. ¿Recursos para qué? Alicia, pero es que no te acuerdas de nada. Samuel, voy a salir a comprar algo para cenar, no sé qué hacerte. Bueno, enseguida, ¿vale? Vale. Le llevo las llaves, así que si llama a alguien no se te ocurra abrirle. Que sí, pesa. Venga, ahora vengo, enano. Cuando tenías unos 7 años sufrías constantes pesadillas. Eran muy fuertes y se repetían noche tras noche. Yo estaba muy preocupada. Llegó un punto en que no parecías la misma niña risueña y sonrosada que eras. Te cambió el humor y te encerrabas en tu habitación hablando sola. Estabas pálida y con unas ojeras que yo nunca había visto en una niña tan pequeña. Te llevé a médicos, psicólogos, pero nadie le daba importancia. Hasta que un hombre se interesó por tu caso. ¿Un hombre? ¿Era médico? No lo sé, yo estaba tan desesperada que confié en él. Guillaume Bensé se llamaba. Él te estuvo tratándote, haciendo sesiones de hipnosis, pero eso te hizo empeorar. Por eso decidimos internarte. ¿Qué pasaba en esas sesiones de hipnosis? Nunca lo supe, yo no podía entrar, el señor Bensé no me lo permitía. Por Dios, mamá, ¿cómo me dejaste en manos de un hombre que ni conocías? Sé en qué piensas, que podía haber sido un chalado sin conocimiento, pero es que antes de todo eso, el primer día que nos conoció me dio una grabadora y me recomendó que te grabaras hablando cuando estuvieras sola. A modo de terapia, supuse. Esto es lo que la grabación recogió. Esta es la historia de una niña que va a buscar flores. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Daniela. ¿Y tú? Yo me llamo Adriana. ¿Para qué vienes? Para buscar flores.
llamabas el hombre de la oscuridad. ¡Samuel! 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 ¿Cómo puedes olvidarlo? Lo siento si te llevé allí, fue para que te ayudaran y realmente lo hicieron. Es que no lo entiendes. Es que no lo entiendes. Sí. No te vayas así. No te vayas así. Ha tenido un problema cardíaco, pero sus costas vitales están estables. Creemos que ha sido algo puntual. De todas maneras, lo mantendremos aquí 24 horas más, en observación. De acuerdo. No se preocupe, su hijo está muy sano. Muchas gracias, doctora. Lo dejé solo durante un momento, que salí a buscar algo para cenar. Cuando llegué estaba tirado en el suelo. ¿Solo cómo lo dejas solo? Oye, que tiene 9 años. Y que fue un momento, además. Además, yo que sabía que le iba a pasar esto. Siempre has sido un irresponsable. Irresponsable. ¿Irresponsable de qué? A ver. Oigan, esto es un hospital. Si quieren discutir, se van a la calle. Me voy. Me avisarás cuando necesites algo más. ¿Cómo estás, cariño? Bien. Explícame lo que ha pasado. Nada, me ha venido así de repente. Samuel, acabo de darme cuenta de quién es el que te está asustando y voy a conseguir que nos deje en paz. Solo tienes que decirme... ¡Calla! No hables de esto ahora. Solo quiero dormir tranquilo. Hola, cariño, ¿cómo estás? ¿Cómo está el niño? ¿Qué le ha pasado? Ha tenido una baja de tensión brusca, pero no te preocupes. Oye, venía por si te puedes quedar unas horas con Samuel. Tengo que hacer unas gestiones. Sí, sí, claro, no hay problema. Oye, ¿por qué no pasas un momento? No, en otro momento. Ahora tengo prisa. Hola, Alicia. No tardaré mucho. Sobre todo no le dejes solo ni un momento, ¿vale? Es muy importante. Hasta luego. Espero que no os moleste demasiado. ¿Y esa era la amiga que me tenías que presentar? Tiene un poco de prisa, ¿no? Sí. Oye, ¿quién es este hombre que te acompaña? Luis, te presenta a Samuel. Bueno, chicos, os presenta a Samuel. Hola. Hola, Samuel. Hola. Buenas, Samuel. Qué guapo eres. Alicia. No es lo que tú piensas. Entre Cristina y yo no hay nada. Simplemente nos hemos hecho muy amigos tanto hablar de ti. Pero entre nosotros no hay nada, de verdad. Carlos, no importa. Nosotros tampoco teníamos nada. Le hablo mucho de ti e intento sonsacarle cosas. Pero de verdad, ¿qué puedo hacer para que me creas? ¿Quieres acompañarme? Estoy muy asustada. Sí, claro. Tal vez si me dijeras de qué va un poco el tema, podría ayudar a decidirte. No sé, ¿tan importante es?
Audrey, ma chérie, tu pourrais nous apporter ces petits gâteaux que nous avons achetés au village ce matin? Ils sont délicieux. Oui, t'inquiète pas, tu as raison. Ils sont très bons. Je vais les faire, chérie. No se preocupe, no quiero molestar más. Si no es ninguna molestia, mujer. Me acuerdo mucho de ti. Recuerdo que tu madre estaba muy preocupada. Sí, me ha estado explicando. Yo lo que quería saber es... Espera, ¿por qué no vamos a mi despacho y lo hablamos tranquilamente? ¿Nos disculpas, Carlos? Audrey, je vais parler un moment avec Alicia dans mon bureau. Tu peux veiller à ce qu'on ne dérange pas, s'il te plaît? Oui, t'inquiète pas, je vais le faire aussi. Je vais faire attention, t'inquiète pas non plus. Siéntate, Alicia. Señor Benset, tiene que ayudarme, no entiendo lo que está pasando. Tranquilízate, Alicia. Yo pensaba que este asunto estaba resuelto, pero me temo que nunca lo conseguimos arreglar. Por favor, dígame lo que tengo que hacer para que nos deje en paz. Ya no lo tengo nada claro. Por favor. Quizá hay una manera de conseguir que este ser se enfade. Si lo hacemos enfurecer, puede ser que salga a la luz y que podamos ahuyentarlo, encarándonos a él. ¿Enfurecerlo más? No te preocupes, Alicia. Ya no eres aquella niña débil. Eres una mujer adulta y esto hace que él pierda fuerza. ¿Cuál es la manera? El psicomantú. Ay, pobre chica. La llevaron a tantos sitios, pero nadie le hizo ni caso. Ya bueno, pero debe de ser difícil, supongo. Sitios y sitios, pero ninguno fue capaz de quitarle ese demonio de dentro. ¿Demonio? ¿Cómo demonio? Demonio, espíritu maligno, alma en pena, como quieras llamarlo. La atrapó, pero no quería soltarla. Pero mírala ahora. Parece haber sanado milagrosamente, ¿verdad? Ah, por aquí tengo unos dibujos. Relájate. Mira al espejo. No dejes de mirarlo. Fíjate en la luz que desprende la llama de la vela, en su balanceo. ¿Qué estás viendo, Alicia? Veo a mi abuela. Me está llamando. Estréchale la mano. La chica estaba acompañada de un espíritu maligno. Este vive en la mente de los más inocentes. Lógicamente suelen ser niños, más fáciles de manipular. Pero a ver, esto no puede ser. ¿Lo ves? Ese era el problema. Nadie podía creerse que algo así pudiera pasar. Parece que todo tiene que tener una explicación lógica y científica, ¿verdad? Pero ¿cómo conseguisteis quitarle? Bueno, ¿cómo nos deshicimos del demonio? No lo hicimos. Descubrimos que si era capaz de ignorarlo, el mal remitía. Por eso decidimos ingresarla en un centro. Y bueno, reforzando con una medicación, mejoró. Me está diciendo que la metieron en un manicomio, drogada y sin comunicarse con nadie, sola. ¿Esa fue su solución? ¿No cree que fue una decisión un poco cruel para una niña tan pequeña? Era muy pequeña y no nos atrevimos a hacer nada más drástico que eso. Había quien pensó en un exorcismo, pero no puedes imaginarte cómo hubiese acabado eso. Hubiese acabado muerta.
Mamá. Alicia, te tengo dicho que no bajes cuando esté reunida. Oye, tienes mala cara. Voy a prepararte una tila. Debe de haber algún remedio para que todo esto acabe. Y estoy seguro de que ustedes lo saben. A veces es mejor no saber ciertas cosas. ¿Y entonces qué? ¿Debemos ser unos putos cobardes? Perdone, señora, pero yo no soy de los que dejan pasar las cosas delante de sus ojos. Tiene que haber alguna manera de poder ayudarla. Y si usted sabe la solución a toda esta mierda, explíquemela de una vez. ¿No entiendes que la solución a este mal es hacer aún más mal? Este espíritu necesita un sacrificio de sangre que él por sí mismo no puede realizar. Necesita que le entreguen un alma pura. Tranquila, ¿dónde vas? ¡No vas a poder conmigo! ¡Luis! ¡No voy a dejarte! ¡Oh, dile que no intente nada ella sola! ¡Es muy peligroso! ¡Corre, díselo ya! Oh. ¡Alicia! Va, cógelo. Aseguraos que estén todas las pruebas médicas realizadas para mañana. Hay que revisar. Alicia, ¿qué haces aquí a estas horas? Teresa, explícame exactamente quién era el hombre que espiaba a tu hija por las noches. ¿Era un hombre de negro con sombrero? ¿La mató él? ¿Lo mató él? Dime, necesito respuestas. Háblame de una vez. Pero si yo no he tenido hijos. Teresa, tu hija se llamaba Laura, ¿no la recuerdas? ¿Laura? Sí, Laura. Hablabas de ella constantemente en las terapias. Terapia, ¿pero qué terapia? ¿Pero usted quién es? Soy su psiquiatra desde hace 2 meses, Alicia Fuentes. Ah, Alicia. Claro que te conozco. Teresa, quizás tú me puedes ayudar. Yo ya no sé qué hacer y estoy segura de que tú... Tú, pero si tú eres aquella niña que encerraron en un manicomio, ¿verdad? Porque no parabas de incordiar. ¿Cómo? Sí. De tal palo tal astilla, ¿no? Tu madre está un poco... Tu hijo por el mismo camino va. Ya ves, nadie hace caso a una loca, ¿verdad? Pero bueno, al fin y al cabo somos iguales. ¡Cállate! Yo no sabía que... Ya, los médicos no saben nada. Pero tú no podrás hacer nada conmigo. Déjanos en paz. Ay, Alicia, estás perdiendo la cabeza, ¿verdad? Mejor. Así eres más fácil de manipular. Al fin y al cabo, ¿tú quién te crees que eres? No me interesas. Simplemente eres una marioneta para conseguir lo que yo quiero. No vas a conseguir una mierda, hijo de puta. Cógemelo. Cógemelo. Cristina, por Dios, cógemelo. Cógemelo.
me coges el teléfono? Me estaba duchando, Alicia. ¿Estás bien? ¿Por qué no pasas un rato y te doy una tila o algo? Pero tranquilízate. No te preocupes, no me pasa nada. Mañana nos vemos, ¿vale? ¡Samuel! Samuel, vámonos. ¿Sí? Hola, Javier. Hola, Cristina. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, ¿ha pasado algo contigo y Alicia? ¿Ya te estás entrometiendo otra vez? No, perdona. Es que acabo de estar con ella y la he visto un poco extraña. No me quiere contar nada. No sé, tú seguro que sabes mejor que nadie qué le pasa. No, no la he visto ni hablo con ella tampoco hoy. ¿Podrías ir a visitarla? No creo que sea mucho pedir. Tiene gracia. Ahora soy yo el que tiene que ir a solucionar el problema. Además, ¿no eres tú su superamiga? Pues ves tú a ver qué nadie le pasa. Quizá con este tipo de detalles te podrías quitar la etiqueta de gilipollas que tienes, ¿no? Mira, creo que te voy a colgar porque además es muy tarde y me voy a acostar. No, venga, ahora en serio. La he visto fatal. Ya os apañáis, ¿vale? Te lo pido por favor. Venga, chao. Vale, vale. Mamá, sé que todo se va a arreglar, pero por favor, cálmate, porque yo también tengo miedo. Todavía no sé cómo, pero hoy se va a solucionar todo, ¿vale? Vamos a dejar de vivir atemorizados, te lo juro. Ven aquí. Te quiero, mamá. Y yo también, cariño. Yo también te quiero mucho. Samuel. Pienso darte a mi hijo. Tu marioneta está a punto de cortarse los hilos de esa vida.
¡Alicia! Alicia, por favor, ábreme la puerta. Alicia. Joder, Alicia, ábreme. Alicia. ¿Pero qué has hecho? ¡Estás puta loca! ¿Pero qué has hecho? No estoy loca. Todo lo planeado, él. Todo. Al final has ganado. He hecho lo que tú querías.